Proverbios 8, versos 10 al 21 dice: recibid mi enseñanza y no plata, ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo, el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y yo llene sus tesoros. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, damos muchas gracias por el grupo de creyentes que se han juntado en esta tarde aquí para poder buscarte a ti en oración y ofrecer sacrificios de labios que honran tu nombre. Deseamos que tú ahora quietes nuestros corazones y pensamientos, que los dirijas a poder escuchar con atención, de tal manera que tú puedas hablar incluso más allá de lo que hemos de decir en este momento. Confiamos en el obrar soberano del Espíritu que, aunque la enseñanza es breve, puede ser usada por el Señor, por tu Espíritu, para tratar con nuestras almas. Revelar a Cristo en un aspecto que no siempre nosotros pensamos. Por eso rogamos, Padre, que al considerar la sabiduría en distintos aspectos, podamos nosotros llegar a comprender que esto también es vivir la vida cristiana, vivir de manera sabia. Por eso pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos nosotros entonces en este capítulo que es parte de todo ese consejo que el Padre le da a su Hijo como la educación que él tenía planificado para su hogar como Salomón. Hemos hablado ya incluso los domingos acerca de la dedicación que Salomón tenía en cuanto a la educación de los hijos, la relación con su esposa y la adoración a Dios. Y estos capítulos, bueno, sirven de respaldo para eso que hemos afirmado justamente los domingos. Y estamos desarrollando este capítulo por bloques, como debe ser así una predicación expositiva, porque cada bloque contiene una idea que se explica allí, donde la sabiduría está presentada de una manera humanizada. ¿Qué es una humanizada? Que se le ha dado personalidad. Entonces, por eso, como que habla en primera persona la sabiduría, y ya hemos dicho que en realidad quien habla es el Padre. Y nosotros tenemos que hacer ese trabajo mental de pensar que es el Padre que está hablando, enseñándole al Hijo cómo ser sabio, en qué consiste la sabiduría, cómo debería actuar él, si realmente la sabiduría, o cómo llegaría a actuar él si él realmente fuese una persona sabia. Esa es la idea, ¿sí?, de este pasaje. Yo sé que en verdad, en una cuestión teológica, cuando se llega a este pasaje, uno no puede dejar de ver a Cristo, quien es la sabiduría de Dios. Pablo lo dijo: Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. Pero no hay dudas que en verdad el texto nos lleva a nosotros a mirar cuestiones prácticas, que tiene que ver que si vemos a Cristo allí, lo que vemos es cómo actuaba Cristo, siendo él el hombre más sabio del universo, ¿sí? Entonces eso es lo que está exponiendo el texto, lo que está exponiendo el Padre delante del Hijo, ¿sí? Y comienza ese versículo 10 con un mandato. Dice: recibir mi enseñanza y no plata, ciencia antes que el oro escogido. O sea, dos veces está la palabra recibir, una está explícita y la otra implícita, porque es recibir mi enseñanza y no plata. Reciban ciencia, recibid ciencia antes que el oro escogido, así se lee ese versículo, ¿sí? Y es el único imperativo en todo ese bloque de versículos, de 10 hasta el 21, ¿sí? Y ese mandato con el que comienza el texto, ¿sí?, a recibir sabiduría y no plata, plata de metal, ¿sí?, y no plata, y ciencia antes que oro escogido,
no es una condena, en realidad el Padre no es una condena lo que el Padre está diciendo contra el dinero, o sea, contra el hecho de tener dinero o tener posesiones materiales, ¿no? O el tener posesiones materiales, sino más bien el énfasis, y eso nos va a apoyar el contexto, ¿sí? Más bien el énfasis es una manera de darle a la sabiduría, darle la debida dimensión, perdón, de importancia a la sabiduría. Al hacer ese paralelo ahí, ese contraste, mejor dicho, entre la sabiduría y las posesiones materiales, y decir que en verdad, si tiene que elegir, elija la sabiduría antes que esas cosas, es para darle a la sabiduría una dimensión de importancia, ¿sí? Eso es lo que vamos a notar aquí. Y es una exhortación, ¿sí? En lo que el Padre dice allí, cuando dice recibir, es una exhortación para colocar la sabiduría como un valor superlativo, ¿sí? Mucho más valioso que las posesiones materiales. Yo sé que poéticamente esto suena muy lindo, incluso cuando lo leemos en Proverbios decimos, wow, qué bueno, sí, la sabiduría mucho más valiosa que las posesiones materiales. Bueno, el asunto es que esto tiene que ser llevado a la vida real. Cuando nosotros somos puestos en situaciones donde sabemos lo que es correcto, pero decidimos por lo conveniente para el momento, ¿sí? Cuando estamos presionados por cuestiones monetarias, por cuestiones de posesiones materiales, sabemos en verdad que es correcto, pero decidimos, esto es conveniente ahora, aunque sé que eso no es correcto. Eso es lo que está diciendo acá el Padre. Cuando te veas presionado por una situación en donde pensás que mejor decido por la posesión material antes que por la sabiduría, dice, no hagas eso, no hagas eso. Sé sabio y escoge la sabiduría aunque pierdas económicamente. ¿Sí? Eso es lo que está enseñando el Padre aquí. No es sencillo eso. No es sencillo, porque no son pocas las ocasiones en que en verdad nos veremos nosotros confrontados a elegir por lo correcto en detrimento de nuestro bienestar económico, para honrar al Señor, para demostrar en verdad que somos personas sabias. Bueno, ¿por qué la sabiduría es mucho más valiosa? ¿Por qué la sabiduría es mucho más valiosa que las posesiones materiales, que el oro y que la plata? ¿En qué radica el valor de la sabiduría? Bueno, eso le explica el Padre aquí. Sí, la sabiduría es mucho más valiosa que las posesiones materiales porque no se puede comprar con dinero lo que se logra con la sabiduría. Por eso es mucho más valiosa la sabiduría. No se puede comprar con dinero o con posesiones materiales lo que se logra con la sabiduría. Sin sabiduría, ¿sí?, los bienes materiales pueden llegar a ser la ruina de una persona. Uno puede tener muchos bienes materiales, pero sin sabiduría eso puede llegar a ser nuestra ruina, ¿sí? Eso Pablo lo enseña en Timoteo capítulo 6, ¿sí? Primera de Timoteo capítulo 6. Pero con sabiduría pueden ser de gran provecho las posesiones materiales. No está condenando el tener dinero, tener posesiones materiales, crecer económicamente. Pero lo que le está enseñando es que hay algo mucho más valioso que la sabiduría, con lo cual las posesiones materiales pueden tener un gran provecho en su vida. Bueno, ¿qué logra la sabiduría? ¿Qué se logra con la sabiduría que no se logra con el dinero y las posesiones materiales? En primer lugar, se logra la habilidad para poder planificar. Eso es lo que encontramos en el versículo 12. Verso 12 dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. ¿Sí? La sabiduría habita con la prudencia. Eso es lo que muestra ahí. La idea de que están juntas, como que conviven, no están separadas, no son vecinas, sino están viviendo en el mismo lugar. Esa es la idea de esa palabra, ¿sí? Es decir, donde hay sabiduría, ¿habrá qué? Habrá prudencia. Si conviven, están allí en el mismo lugar. Voy a visitar a la casa, a la sabiduría, abre la puerta y dice, oh, la prudencia, están allí, porque conviven, ¿sí? Eso es lo que está queriendo enseñarle el Padre. Si sos sabio, vas a ser prudente. Esas dos cosas son inseparables, ¿sí? Con prudencia, dice el texto, se halla la ciencia, porque eso es lo que va diciendo, ¿no? Dice versículo 12, yo la sabiduría habito con la cordura, que es prudencia en realidad, la expresión allí. Bueno, como la sabiduría y la cordura están juntas, eso me va a llevar a hallar la ciencia de los consejos, ¿sí? Con prudencia se halla la ciencia de los consejos, el conocimiento para el consejo, o mejor dicho, para planificar, porque esa palabra, consejo, acá, en este versículo, en otro, como es en el que está más abajo, es otra palabra que se usa en el hebreo. Pero acá tiene que ver con planificar. Tiene que ver con planificar, ¿sí? Entonces, tener conocimiento, la prudencia me lleva a tener conocimiento para poder hacer
planes, buenos planes, ¿sí?, para futuro, ¿sí? Así que la prudencia es la habilidad de poder tomar tiempo para analizar los distintos aspectos de una planificación. Y cuando tomamos tiempo, pensamos mejor, analizamos cada detalle para evaluar si realmente es correcto lo que pensamos hacer. La sabiduría se caracteriza por eso. A veces pensamos cuando leemos, ¿no?, Proverbios, o por lo menos yo, en mi ingenuidad, cuando empezaba a leer Proverbios, digo, hablaba de sabiduría, y yo pensaba, cosas re profundas, inentendibles, cosas que están más allá de los mortales, ¿no? Y en realidad, cuando hablamos de sabiduría en la Escritura, tiene que ver con el hecho de tener sensatez, de tener la prudencia para que cuando vamos a decidir algo, nos tomemos el tiempo necesario para pensar. Eso es ser sabio, tomarse el tiempo necesario para pensar y planificar pensando a futuro. Planificar con prudencia. ¿Qué quiere decir planificar con prudencia? Sencillamente es medir las consecuencias de las decisiones que yo voy a tomar. ¿Cómo va a repercutir esto en mi vida espiritual? ¿Cómo va a repercutir esto en mi familia? ¿Cómo va a repercutir esto en mis hijos? Pensar en todo eso. Bueno, esto es bueno económicamente, pero a futuro, ¿cómo me va a llevar? Bueno, esto es bueno ahora en mis relaciones con mis amigos, bueno, pero ¿cómo va a repercutir? Todas esas cuestiones, todas esas situaciones. Eso es lo que hace la sabiduría. Me da la prudencia, y de la prudencia viene el conocimiento necesario porque voy a tomar tiempo para poder hacer planes que realmente estén en la voluntad de Dios. Así que la sabiduría es prudente. La necedad se apresura, cediendo ante la presión de las circunstancias o de las emociones. Yo sigo las enseñanzas de la reunión de damas y sé que la última vez hablaron de esto, ¿no? Y Pablo también cuando vino habló de este tema de cuando uno se siente presionado por una circunstancia difícil. Y uno o se deja llevar por las emociones o por la presión de las circunstancias, se apresura a hacer planes y después hay que pagar las consecuencias. Estoy leyendo ese libro que me regalaron, viene bien, del pastorado, del pastor Núñez, y hay un momento en que él habla acerca del pastor y los planes, el pastor y su tiempo, la administración de todas esas cosas, ¿no? Y él habla, el pastor Núñez, diciendo, yo tomo tiempo para pensar, dice, porque la gente me pregunta, ¿cómo puedo hacer tantas cosas? Me dice, bueno, yo tomo tiempo para pensar, porque yo sé que si tomo una mala decisión, pierdo tiempo. Cuando tomamos una mala decisión, hay que volver para atrás, reparar todas las cosas y volver a pensar. Entonces uno gasta tiempo. Dice, por eso es muy bueno pensar. ¿Se acuerdan lo que decía Napoleón? Creo que decía él, la frase es popular, vísteme despacio, porque estoy apurado. Porque cuando uno se apura, vieron, ya no, el botón no abrocha, porque uno se pone nervioso, todo. Bueno, hacen mal las cosas. Mejor tomar tiempo para pensar. Bueno, eso logra la sabiduría. Eso no se logra con dinero. Eso no se logra con dinero. Y por eso es tan valiosa la sabiduría. Nos hace prudentes y nos libra de cuántas malas consecuencias que experimentamos por haber hecho malos planes. Tremendo, ¿no? En segundo lugar, ¿qué se logra con la sabiduría? Versículo 13, una sana sensibilidad moral. Dice así, versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Quién aborrece? Bueno, la sabiduría, está hablando en primera persona, ¿sí? La sabiduría. Bueno, el texto sigue expresándose ahí en primera persona, yo aborrezco. ¿Quién es el que aborrece la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa? La sabiduría, es ella. Así que la sabiduría, queridos hermanos, no es mero conocimiento intelectual o rapidez mental. A veces pensamos, wow, este es sabio, tiene una mente tan rápida que pa. Bueno, no es eso. O no está relacionado con eso. Y no está mal tener una mente rápida. Yo admiro a las personas así porque yo no tengo esa mente. Pero en realidad la sabiduría tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con una cuestión moral. ¿Qué quiere decir moral? Con lo que está bien y lo que está mal. Con eso tiene que ver la sabiduría, ¿sí? Y nos obliga, como es una cuestión moral, si somos personas sabias, la sabiduría nos va a obligar a nosotros a adoptar una actitud tajante y determinante ante el pecado. Por eso la sabiduría dice acá, yo aborrezco todas estas cosas. ¿Por qué? Porque es una cuestión moral, ¿sí? Así que la conclusión sería esta, si hay sabiduría, entonces hay santidad. Y donde hay santidad es porque hay sabiduría. Otra vez, viven juntos, ¿sí? Están allí, están en el mismo lugar. La sabiduría nunca nos guiará a pecar
porque ella aborrece el pecado. Me gusta cómo lo expresa Santiago a mí, ¿sí? Me gusta mucho más cómo lo expresa Santiago, porque Santiago dice esto que está diciendo Proverbios, que la sabiduría es una cuestión moral. Dice capítulo 3 de Santiago, verso 13 al 18, de esta manera. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Anotado? Conducta y sabiduría, las dos cosas van juntas. Versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, esto de creerse maestros, pero a la misma vez tener actitudes como de celos, amargos en el corazón, jactancia, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Es tremendo lo que está diciendo Santiago, ¿eh? Está hablando que en realidad uno puede tener mucha elocuencia para hablar y conocimiento, ¿sí? Pero si eso no va acompañado con un carácter, ¿sí? Dice que esto es diabólico. Es tremendo eso. Es diabólico, lo dice Santiago. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Lo que está diciendo Santiago es que muy probablemente alguien padece de celos, parece una enfermedad, como lo dije, ¿no? Experimenta celos o es jactancia y todo eso. Santiago dice que es muy probable que lo que haya detrás de eso es obra perversa. Esa persona está escondiendo un pecado en su vida. Eso es lo que está diciendo. Dice, ahí hay toda obra perversa. Así que tengan cuidado cuando están experimentando eso o se conocen a alguien así, porque es muy probable que atrás de todo eso, en realidad, en la raíz hay una vida de pecados ocultos, de toda índole, porque dice toda obra perversa. Así que bueno, noten hasta dónde va la cuestión de la necedad. Es una cuestión moral, ¿sí? No simplemente intelectual. Y dice versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que la sabiduría es una cuestión moral. Y cuando nosotros actuamos de manera necia, o alguien actúa de manera necia, hay que empezar a revisar cómo es la conducta privada de esa persona, o debemos empezar a revisar nuestra conducta en privado. Y exponernos al Señor, y decir, Señor, examina mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, porque ¿qué me está llevando a ser celoso? ¿Qué me está llevando a ser jactancioso? Hay un pecado oscuro y malo dentro del corazón, que quizás yo no lo conozco. Es así. Así que la necedad es complaciente e insensible ante el pecado. Proverbios dice que el simple todo le da lo mismo, pero no es así la sabiduría. Nos da sensibilidad moral. En tercer lugar, ¿qué se logra con la sabiduría que no se logra con la plata, con las posesiones materiales? Bueno, en tercer lugar, es que desarrolla un carácter responsable. Versículo 14 al 17 dice así, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, los príncipes determinan justicia, por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ese último versículo que a veces lo usan los enamorados para tratar de conquistar a alguien, ¿no? Lo sacan del contexto, pero ese versículo es la sabiduría diciendo los que me buscan antes de empezar a sufrir las consecuencias, yo los amo. Esa es la idea de ese texto. A veces nosotros tratamos de buscar sabiduría cuando ya el barco se hundió. Todo tremendo, ¿no? Pero acá dice, yo amo a los que me buscan temprano antes de experimentar ya las consecuencias de sus malos pasos. Pero es interesante que desarrolla un carácter responsable, porque ahí está hablando justamente acerca de las personas que están en alta responsabilidad, ¿no? Los gobernantes. Así que la sabiduría se hace evidente mediante el consejo, el buen juicio y el discernimiento. Así que una persona así, con buen juicio, con discernimiento y que es sabia para los consejos, una persona así tiene el poder. Mío es el poder, dice ahí, la sabiduría. Me dan responsabilidades, eso es lo que quiere decir ahí. Accede a lugares de alta responsabilidad. Asume alta responsabilidad. Así que nadie coloca en altas responsabilidades a una persona que no piensa con sensatez. Ninguno lo haríamos nosotros, ¿verdad? Poner ahí. Por eso es que la sabiduría tiene el poder. ¿Sí?
Por eso es que todo lo que es necesario para responder apropiadamente en los lugares de alta responsabilidad se halla ¿dónde? En la sabiduría. En la sabiduría. La responsabilidad y la sabiduría van de la mano. Donde hay responsabilidad, entonces, ahí estamos formando toda una familia ya, ¿sí? Donde hay responsabilidad es porque hay sabiduría ahí. Y donde hay responsabilidad, hay sabiduría. ¿Sí? Si hay sabiduría, entonces hay responsabilidad. Muy bien. Ahí es donde todo lo que el Padre le está diciendo, actuarás así si en verdad sos sabio. ¿Sí? Bueno, ¿qué se logra en último lugar con la sabiduría? Bueno, se logra una gran satisfacción en el alma. No voy a poder expresar en este cortito mensaje lo que este versículo significa. Pero lo he pensado, pero ya dije, estamos hablando de un mensaje como para un domingo donde tenemos un poquito más de tiempo. Pero satisface el alma. Versículo 18 al 21 dice así de esta manera. Dice, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y yo llene sus tesoros. Esa expresión es tan preciosa, yo llene sus tesoros. Ahora, pareciera una contradicción, ¿no? Primero le dice, elige sabiduría y no plata. Pero ahora dice acá que la sabiduría llenará mis tesoros. Parece como, ¿en qué quedamos, papá? Le estaría diciendo el hijo. Bueno, en realidad no es eso lo que le está diciendo el padre. Que dale, sé sabio porque te vas a hacer rico. No es esa la idea. Estos versos no son promesas de bendiciones materiales por escoger justamente la sabiduría. En realidad dice todo lo contrario. La verdadera riqueza está en poseer la sabiduría. Dice, yo, la sabiduría, soy tu riqueza. Esa es la idea de esta expresión. Por eso dice, yo lleno tus tesoros. O sea, yo te satisfago más de lo que te puede satisfacer todas las posesiones materiales. Esa es la idea de esto, ¿sí? Así que la verdadera riqueza está en poseer sabiduría. No hay mayor bien que saber que estamos en el camino correcto. Porque dice, yo guiaré por veredas de juicio, ¿sí? En medio de senda de juicio, los va a guiar para que ellos obtengan su heredad, para que lleguen justamente al lugar, para entender un poquito nomás. Para un judío, tener su heredad era mucho más significativo que para lo que es para nuestra cultura tener casa propia. Estaba muy ligado a la bendición de Dios, pero estaba ligado al hecho de que estoy bien con Dios. Cuando ellos pecaban, lo que hacía es perdían su heredad. Había mucho más implicado en todo esto. Y por eso habla aquí del hecho de que siendo sabio vas a tener una vida tranquila y en paz. Vas a tener tranquilidad. Tranquilidad. Hermanos, eso no se consigue con dinero. No se consigue con dinero, sino con la sabiduría. Con la bendición de saber que uno está en la voluntad de Dios y está haciendo lo correcto delante de Dios. Cuánta intranquilidad, por más dinero que tengamos, trae a nuestro corazón saber que hemos tomado malas decisiones y que hemos hecho lo incorrecto. El dinero no nos puede dar esa paz, solo la sabiduría. Así que satisface el alma de una manera inexplicable, y lo digo de verdad. Los que estudiamos la Escritura podemos entender un poco más esto, de verdad lo digo. Porque cuando empezamos a estudiar y a escarbar en la Escritura y empezamos a encontrar tesoros ahí, ¡wow! La alegría que causa a nuestra alma escuchar que el Señor nos habló ahí y que empezamos a encontrar una perla preciosa que satisface y en verdad es como la canción dice, cuando Cristo se vuelve precioso, todo lo de este mundo pierde su valor. Eso sucede cada vez que entramos aquí y el Señor nos habla con su sabiduría y esa sensación y satisfacción interior no se compra con nada, con ningún dinero, solamente con el precio que Cristo pagó en la cruz. Tremendo. Bueno, seguiremos la próxima con el último bloque ahí de esta exaltación en el capítulo 8 de la sabiduría. Señor, nos bendiga. Vamos a pasar ahora al tiempo de oración como acostumbramos en cada reunión de oración, ¿sí?